Detente. Hay un nombre que cambió la historia. Un nombre susurrado en los pliegues del tiempo. Una clave que, si te atreves a escuchar, podría cambiar tu percepción de la realidad. Si sigues aquí, es porque estás a punto de oírlo. Palmoni. El ángel que cuenta los secretos que sostienen el universo. En los próximos minutos, no solo sabrás por qué su número aún late en el corazón del cosmos, comprenderás la magnitud de su tarea. Quédate hasta el final, porque el viaje a sus dominios apenas comienza. Nos encontramos en un umbral donde las palabras callan y los secretos pesan como montañas. Un lugar no definido por la geografía, sino por la vibración. Los escribas de civilizaciones olvidadas hablaron de él en susurros, codificando su existencia entre símbolos arcanos y silencios elocuentes. No se atrevían a nombrarlo directamente, pues nombrar es invocar, y Palmoni no es una entidad que responda a la simple curiosidad. Es una fuerza fundamental, porque Palmoni, el contador maravilloso, no solo observa el universo, lo numera. Cuenta lo que gira en las galaxias, lo que nace en la cuna de una estrella y lo que expira en el último aliento de un sol. Su mirada no es una, sino múltiple. Cada ojo un universo de perspectiva. Con ella, multiplica el mundo, desdoblando cada instante en infinitas posibilidades. Con el batir de sus alas, divide el tiempo, separando el pasado del futuro, el ser del no ser. En su biblioteca celestial, cada libro no es una historia, sino un número. Y cada número no es una cifra, sino un umbral hacia una ley cósmica. Y entre el silencio de los estantes, resuena un susurro, un nombre, Palmoni. Él es el que pesa los días en la balanza del destino, el que mide las sombras que proyecta la luz de la existencia. La balanza es su primer instrumento. Con ella, no juzga el bien o el mal, sino que calibra la existencia misma, el peso de una decisión, la masa de un imperio, la levedad de un instante de paz. Todo es medido. Su contabilidad es el número de los secretos, contado sin voz, inscrito en la estructura misma de la realidad. Su dominio es un portal, pero no uno de piedra o de luz. Es un portal hecho de proporciones, de geometría sagrada, de la relación perfecta entre las partes y el todo. Su segundo instrumento es la pluma. Cada trazo de esta pluma etérea es un cálculo. Cada pluma que cae de sus alas es un decreto. No escribe palabras, sino destinos. Dibuja las órbitas de los planetas y traza la línea de vida de cada ser. Así lo imaginaron los antiguos. El guardián de las medidas sagradas, el señor de la cuenta final. No un dios de la creación, sino el arquitecto silencioso que asegura que la creación no se derrumbe sobre sí misma. Escucha con atención. El tiempo tiene pulso. No es una línea recta, sino una cadencia, un ritmo cardíaco cósmico. Y ese pulso, ese latido incesante, responde a una mano invisible. El reloj es su tercer instrumento. No marca horas ni minutos, sino eras y eones. Sus engranajes son las constelaciones. Su tic-tac, el eco del Big Bang. Palmoni es el testigo eterno en los umbrales de la cifra, el relojero que da cuerda al universo. Su contabilidad es diferente a la nuestra. No cuenta oro, ni poder, ni ejércitos en guerra. Cuenta destinos. Cuenta las almas que alcanzan la iluminación y las civilizaciones que se pierden en el olvido. Su labor es como la de quien tensa un arco entre el cielo y la tierra, manteniendo una tensión perfecta entre el caos y el orden, entre la posibilidad y la certeza. Por eso, pronunciar su nombre es tocar el borde del silencio. Es reconocer que detrás de todo lo aparente hay una matemática invisible, una lógica profunda que lo gobierna todo. Porque en sus manos, el secreto más grande del universo no es un misterio insondable, sino una medida exacta, una ecuación perfecta. Y esa medida, una vez intuida, vuelve a esconderse en las sombras, esperando a que estemos listos para comprenderla. Ahora, con el debido respeto, y habiendo comprendido la magnitud de su existencia, entramos a sus dominios.
En las profundidades del libro de Daniel, entre visiones de imperios y profecías que atraviesan milenios, se esconde una figura enigmática, un susurro entre dos seres celestiales. El texto habla entre velos, mencionando a aquel que pregunta y a aquel que responde. El que responde es llamado, en el hebreo original, Palmoni, el que cuenta los números misteriosos. Palmoni. No es un nombre propio en el sentido humano, sino una descripción, un título que define su esencia. Las raíces de la palabra P, L, M, N sugieren un cierto uno, el maravilloso contador, el numerado en secreto. Es una función divina encarnada en una entidad. Su propósito no es ser conocido, sino conocer. No es ser visto, sino medir el tejido invisible de la realidad. Él mide lo que el sol dice sin palabras, interpreta la danza silenciosa de los astros, cuenta sin dedos, con la precisión del cosmos, ordena sin prisa, porque el tiempo mismo es su instrumento. Su ábaco son las galaxias, su calendario es el ascenso y la caída de las civilizaciones. Cada grano de arena, cada vida, cada instante, está ya inscrito en su cuenta. En las visiones apocalípticas de Daniel, entre bestias y cuernos que simbolizaban el poder terrenal, el profeta oyó ecos de su oficio. La pregunta clave, ¿hasta cuándo durará la visión?, no fue dirigida a un ángel cualquiera. Fue dirigida a Palmoni, el único que podía dar una respuesta numérica precisa. 2300 tardes y mañanas, porque el tiempo, en manos de Palmoni, es escritura sobre las estrellas. Cada constelación es un párrafo, cada supernova un punto final. Él no predice el futuro, lo lee, como un escriba lee un rollo ya escrito. Mientras la tradición canónica apenas lo nombra, los textos apócrifos y la mística hebrea se atrevieron a ir más allá. Lo llaman el guardián del tiempo y de los cálculos divinos, el príncipe del conocimiento celestial. En el libro de Enoc se le asocia con los ángeles que enseñaron a la humanidad los secretos de la astronomía y la medida. Los relojes que laten en nuestro mundo son apenas un eco imperfecto de su pulso cósmico, como si recordaran a su dueño original. Cada tic-tac es un intento humano por replicar la cadencia perfecta que él custodia. Pero Palmoni no está atado a la flecha lineal del tiempo. Para él, las arenas pueden subir. El tiempo no es una prisión, sino un lienzo. Puede ser plegado, estirado, observado desde cualquier punto. Un acto desobediente para nuestra percepción, pero natural para el contador. Los zigurats de Babilonia, las pirámides de Egipto, los templos megalíticos, todos erigidos bajo medidas que solo el cielo explica. Son monumentos a la cuenta, intentos de anclar en piedra la sabiduría de Palmoni, de alinear lo terrenal con el orden divino. Son testigos ocultos, custodios de la cuenta. Seres que, como Palmoni, observan sin intervenir, garantizando que las leyes del universo se cumplan. No son jueces, sino auditores del plan divino. Ciclos, lunas, jubileos. Todo es parte de su cálculo. Él conoce la duración de una era y el instante preciso de su fin. Y en esa vasta contabilidad también se encuentra el límite del alma humana, el número de nuestros días. Él conoce los anillos invisibles del destino, las consecuencias que se expanden desde cada elección, las ondas que cada vida genera en el estanque de la eternidad. Su conocimiento es un libro sellado. Sellos sobre secretos contados, pero no revelados a todos. La respuesta en Daniel fue dada, pero su significado completo permanece velado, esperando el momento designado para su comprensión. Coro susurra, Palmoni. La distancia entre la vida y la eternidad, entre una pregunta y su respuesta, se mide en silencios y números, en los silencios de Dios y en los números de Palmoni. Su voz, oída por Daniel, era el eco del equilibrio, la matemática pura que subyace entre el orden y el caos. Lo humano pide saber el cuándo. Lo celeste calcula y responde con un cuánto. La desesperación del hombre busca consuelo en el tiempo.
pero el cielo responde con la fría y perfecta certeza de un número. Allí donde el ojo no ve, la balanza se inclina. No es una balanza de juicio moral, sino de causalidad cósmica. Cada acción tiene un peso numérico, cada evento un lugar en la ecuación. Son las geometrías sagradas que sostienen las plegarias, las estructuras invisibles que dan forma a la realidad. Palmoni es el arquitecto de esta matriz numérica, y en la suspensión de cada partícula de polvo, en el espacio entre cada respiración, reside la cuenta perfecta. El universo entero es un pensamiento matemático, y él es quien lo piensa. Palmoni, el maravilloso contador, el número secreto, el que cuenta sin errar, porque él mismo es la medida de todas las cosas. Los antiguos creían que Palmoni era quien medía la distancia entre la vida y la eternidad, donde el arriba y el abajo son pacto, no dirección. Sombras que confiesan su medida al caer, vigilan, pero no hablan. La arquitectura del cielo escribe sobre piedra. El flujo obedece a una cuenta mayor. Su cálculo no es humano, pero nos sostiene. Susurro, Palmoni. La hora vuelve a nacer. Cuentas que atan estrellas a destinos, formas que miran el número, no el rostro. Del caos brota el eje de la medida. Entre signos y estaciones, su regla atraviesa. Territorios donde el tiempo es frontera. La balanza corrige incluso lo correcto. Su voz era el eco del equilibrio. Entre el orden y el caos. Un número oculto en la respiración del cosmos. El grano también obedece. Figuras que sostienen la bóveda del cálculo. Y cuando todo se detiene, también habla. Su libro no tiene última página, solo siguientes números. A mitad del camino, cuando la lógica se detiene, surgen las teorías esotéricas, un conocimiento que no se proclama en voz alta, sino que se susurra en los márgenes de la historia, en los pliegues de textos olvidados. Estas tradiciones sugieren que Palmoni no es solo un nombre, sino una clave, una entidad o un principio intrínsecamente ligado a la geometría sagrada y a los secretos mismos de la creación. Un arquitecto cósmico cuyo lenguaje es la proporción y la simetría, porque en esta visión del mundo, la forma es un eco del número. Todo lo que vemos, desde la espiral de una galaxia hasta la concha de un caracol, es la manifestación visible de una vibración matemática subyacente. La materia danza al ritmo de una ecuación divina. Se habla de la razón áurea, el número phi, como la firma de Dios, una proporción que aparece una y otra vez en la naturaleza, en el cuerpo humano, en el arte. Es el código que equilibra la belleza y la función, el crecimiento y la estructura. Los iniciados creen que los cálculos de Palmoni, el contador de secretos, se reflejan en las proporciones fundamentales del universo, y que los antiguos constructores, herederos de este saber, plasmaron ese código en piedra. Las pirámides, los zigurats, los templos griegos y las catedrales góticas no serían solo refugios o monumentos, serían máquinas de resonancia, diseñadas para armonizar con las frecuencias de la Tierra y el cosmos. Alineaciones que hablan un idioma sin voz, pero que el Sol, la Luna y las estrellas saben leer perfectamente. Cada solsticio, cada equinoccio, la luz penetra un pasaje específico, toca un altar, revela un símbolo. El cosmos obedece un compás invisible, y estos edificios son la aguja que marca su ritmo eterno. Son geometrías que resuenan como campanas de luz, amplificando una energía sutil, un orden sagrado. Para los escépticos, todo esto no es más que coincidencia, la tendencia humana a encontrar patrones donde no los hay. Una pareidolia a escala cósmica. Argumentan que las proporciones son aproximadas, que las alineaciones no son perfectas, que la necesidad de un significado trascendente nos hace proyectar un diseño inteligente sobre el azar de la naturaleza y el pragmatismo de la ingeniería antigua. Pero otros dicen, ese conocimiento fue deliberadamente ocultado, fragmentado en símbolos, alegorías y rituales. Se ocultó para evitar que el humano común entendiera la estructura divina del universo y, por extensión,
su propia naturaleza divina, para mantener una jerarquía entre los que saben y los que creen. Porque comprender es acercarse demasiado al borde del abismo que separa al creador de lo creado. Es reclamar un poder que, según algunos, no nos corresponde. En esta biblioteca celestial, cada estrella es un dígito en un ábaco de fuego. Cada constelación, una fórmula. El universo entero, un libro abierto escrito en el lenguaje de la luz. La piedra recuerda lo que el hombre olvida. Los glifos en un templo perdido. Las runas en una estela solitaria. Son las notas al pie de página de esta gran obra cósmica. Por eso, los símbolos de estas tradiciones son herramientas de medición. La escuadra, el compás, la balanza. Herramientas que son también emblemas de un orden superior. Con ellas, una mano mide el mundo visible, mientras otra vela por el invisible. Se pesa la materia para comprender el espíritu. Los secretos laten, incluso bajo llave. No son ideas muertas en un papel, sino fuerzas vivas que esperan la conciencia correcta para ser activadas. La llave no es de metal, sino de percepción. Y siempre hay guardianes, miradas sobre miradas, una vigilancia de lo sagrado. Entidades, arquetipos o simplemente la conciencia colectiva, asegurándose de que la revelación llegue en el momento justo. El tiempo lineal es una ilusión para la mente no iniciada. El tiempo se deja leer si se lo invierte, si se comprende su naturaleza cíclica y simultánea. El pasado y el futuro resuenan en el presente. En el principio de todo, la luz es la primera regla, la primera manifestación, el primer verbo geométrico que ordena el caos. Es información y es energía. Es la pluma con la que se escribe la realidad. Y así, entre la carne y el cielo, se encuentra una proporción de oro. El ser humano como un microcosmos, un puente entre la tierra y las estrellas, construido con la misma matemática divina. El universo es un gran mecanismo de relojería, preciso y constante. Y si la rueda se detiene, si hacemos una pausa en el flujo incesante del tiempo y la percepción, ¿qué revela ese silencio? Quizá revela un nombre que no se pronuncia, pero se mide. Palmoni, el número maravilloso. La conciencia que cuenta, que mide, que ordena. El principio mismo del conocimiento. El secreto último no es una fórmula, sino un estado de ser. Un ritmo que a veces calla, para que podamos por fin escuchar la música de las esferas. Hacia el final, la cuenta no desaparece, se oculta. Relojes en pausa como corazones que escuchan. La luz retrocede para dejar hablar a la sombra. El tiempo, inmóvil, revela su contorno, más profundo, más lento. El eco de una biblioteca que respira. Tal vez Palmoni nunca dejó de hablar. Quizás sus números aún se esconden en el pulso del universo, esperando a quien se atreva a comprenderlos. El coraje es otra cifra. La pregunta, el primer cálculo. El misterio preserva su centro. Un punto basta para el navegante. Y el silencio para el que oye. Todo vuelve a la medida de la luz. Y aún así, permanece abierto para quien cuenta. Porque el número, como la fe, respira. Y escribe sin tinta. Un nombre, un oficio, un umbral. El ángel que cuenta y calla. Recuerda, la medida te mira y espera. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar. Nuevos umbrales, nuevas medidas. Que el próximo número te encuentre. Gracias por mirar y por contar con nosotros. Esta historia fue medida con respeto. Hasta el próximo enigma. Permanece en la cuenta. Quédate unos segundos. Aparecen las tarjetas finales. Elige tu siguiente misterio y continúa el viaje con nosotros. Suscríbete y activa la campana. Hay más enigmas medidos para ti, listos a un clic. Mientras decides, un repaso veloz. Palmoni pesa el tiempo, mide destinos y abre umbrales. Cada decisión inclina la balanza. Cada pregunta es cálculo. Explora ahora nuestras listas, ángeles y símbolos,
Geometría sagrada, misterios de Daniel. Elige uno y continúa el viaje. Gracias por estar. Tu mirada sostiene este canal. Nos vemos en el siguiente número. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.